Buenos días, muy bienvenidas, bienvenidos todos a esta octava versión del coloquio de investigación del Magíster en Estudios de la Imagen, donde se dan a conocer las investigaciones de los académicos del programa, sus estudiantes, sus egresados y por supuesto también de otros investigadores que se ocupan de la imagen. Este coloquio se realiza en colaboración con el MAVI, con este museo que siempre nos acoge, con este espacio tan exquisito y bueno, esta vez se valora aún más porque nos da la posibilidad de realizar este encuentro de manera presencial. El coloquio va a tener en esta oportunidad dos modalidades, esta que es presencial y mañana a través de la señal de la Universidad Alberto Hurtado, TV digital. Así es que los invitamos también desde ya a conectarse en las sesiones de mañana. Voy a presentar la mesa de hoy, que se llama Performatividad de los sujetos en retratos pictóricos y fotográficos. Esta mesa está compuesta de tres ponencias. La primera de ellas, la fabricación visual de la identidad, los regímenes de escenificación del sujeto cortesano en el antiguo régimen, que es una ponencia que va a hacer Adrián Alvarado Boscán. Él es licenciado en Artes por la Universidad Central de Venezuela. Entre 2015 y 2016 se desempeñó como museólogo en el Departamento de Patrimonio Cultural de la Cancillería y actualmente es tesista del Magíster en Estudios de la Imagen de la Universidad Alberto Hurtado. Enseguida escucharemos el cuerpo como imagen, la pose desde su configuración en los dispositivos fotográficos, de una presentación de Sandra Serra Almonacid. Ella es diseñadora por la Universidad de Valparaíso y magíster en Estudios de la Imagen. Y ella está egresada del programa. Y tenemos también la presentación Autorrepresentación en la fotografía familiar de la población La Victoria entre 1957 y 1967 de Jimena Rojas Bufo, que es profesora de Historias y Ciencias Sociales, diplomada en Didáctica de las Historias y magíster en Estéticas Americanas por la Universidad Católica. Entonces les damos a todos una gran bienvenida, muchas gracias por estar aquí y le doy inmediatamente la palabra a Adrián. Bueno, gracias Ana María. Hola a todos y todas. Hoy les voy a presentar efectivamente la ponencia, la fabricación visual de la identidad, los regímenes de escenificación del sujeto cortesano en el antiguo régimen. Esta investigación se deriva de la tesis que estoy realizando en la actualidad y de hecho la tengo, digamos, dividida en dos partes. La primera, que nos va a permitir contextualizar todo lo que tiene que ver con, los marcos de expresividad de la sociedad cortesana y del sujeto cortesano. Y la segunda parte, que es mucho más aproximativa, que tiene que ver con el tema de esta mesa, se deriva justamente del análisis de las posturas y de los gestos en los sujetos, cuyo tema va a estar involucrado en la tesis, pero todavía lo estoy trabajando, está en proceso. En este sentido, me gustaría iniciar un poco sobre la sociedad cortesana y cuáles son los valores que se consideran inherentes a esta sociedad. Y entre ellos tenemos, por ejemplo, el honor y el prestigio como valores inherentes al detentor de un título nobiliario. Estos valores del honor y el prestigio configuran el marco simbólico alrededor del cual se van a fijar las pautas de comportamiento de esta sociedad cortesana. Por consiguiente, a través de la etiqueta y de rituales semejantes, la vida cortesana se basaba en una constante representación de la postura social de un individuo determinado. Y aquí comienza un poco la idea de la postura. En el fondo, todos los rituales y de alguna manera como codificación de conducta que se va a realizar va a pensarse en la postura, y no solamente la postura dentro del individuo con respecto a la estructura social, sino también la postura, por ejemplo, que vemos en los retratos y que podemos pensar también a través de las crónicas en los festivales y otros eventos propios de esta sociedad. En este sentido, me gustaría leer esta cita de Norbert Elias, de su texto La sociedad cortesana, que me parece que nos puede involucrar bastante bien en este contexto. Lo cito: los cortesanos desarrollan, en el marco de cierta tradición,
una sensibilidad extremadamente exquisita respecto de qué conducta, qué tipo de expresión o conformación convenía o no a un hombre según su rango y valía en la sociedad. La intensa atención con la que se examina cada manifestación de la vida de un hombre para comprobar si se atiene o no a límites fijados tradicionalmente para su rango y posición dentro de la jerarquía social, y la minuciosidad con la que se observa todo lo que pertenece a un hombre para ver si se ajusta a su valía social, a su prestigio, responde perfectamente al aparato de poder cortesano absolutista y a la estructura jerárquica de la sociedad centrada en el rey y la corte. Tal atención y minuciosidad se producen en la capa dominante como instrumentos de la autoafirmación. En este sentido, me interesa mucho pensar cómo esta sociedad y esta necesidad constante de la autoafirmación. Por supuesto, Elías hace mención a instrumentos como este detalle y esta minuciosidad sobre qué conducta, qué expresión convenía al sujeto cortesano. Sin embargo, dentro de este marco de expresividad estamental, voy a ver si acá, ya. La pregunta surge en torno a tres aspectos y un poco son los marcos de expresividad que yo propongo para esta ponencia. El primero de ellos tiene que ver con las mascaradas y otros festivales del antiguo régimen, luego los retratos pictóricos, en este caso de aparato u ostentación, y por último todo lo que tiene que ver con la indumentaria, el vestuario y sus accesorios. En el caso de las mascaradas y otros festivales, por supuesto tenemos el ballet de corte, que fue el más difundido al partir de la corte de los Valois, pero también se extendió a todas las cortes europeas. Y tal como también sucedía con los torneos de origen medieval, estos ballets se basaban en danzas geométricas que consistían en una integración, de hecho, de diversos lenguajes. Aquí participaban los decorados en perspectiva, vestuarios y disfraces, hasta composiciones musicales y poéticas. Por ejemplo, acá tengo una imagen que es un diseño de un vestuario de Henri Guiset para un disfraz que utilizó Luis XIV a la edad de 14 años, para el papel del sol en el ballet de Lannoy. Y en este sentido, cuando pensamos en este tipo de festivales, tenemos que proyectarlo como festivales que se van al interior de la corte, donde obviamente tanto los que participaban de estas representaciones teatrales como el público, que en este sentido no tenemos una necesaria división entre lo que es el público y lo que son los actores durante esta época, ya que en realidad los cortesanos de alguna manera se constituían en sujetos actuantes y también en espectadores de su propia teatralidad. Entonces, en este sentido, efectivamente vemos la presencia de los disfraces y donde vemos y de alguna manera nos sirve como un testimonio visual del rol significativo que tuvieron los altos miembros de la aristocracia francesa dentro de este tipo de espectáculos, a través justamente del disfraz. Sin embargo, acá el disfraz no constituye un ocultar completamente, porque la idea es que se identificara quiénes eran los miembros de la realeza que participaban en este tipo de representaciones. Sin embargo, cuando vemos esta imagen que al lado tenemos de William Hogarth, que tiene que ver con las mascaradas en el contexto inglés del siglo XVIII. Son mascaradas en las cuales de alguna manera tenían un sentido diametralmente opuesto al de los festivales cortesanos. Eran mascaradas que se hacían fuera de los confines palatinos, de alguna manera digamos, el acceso era cualquier público que pudiera adquirir un ticket que te permitía ingresar a este tipo de mascaradas, y acá había un juego de identidad y de alteridad a través justamente de la vestimenta, a través justamente del disfraz. Aquí, por supuesto, cuando pensamos en estos festivales de corte, pensamos en posturas codificadas, pensamos ya en un lenguaje de gestos, porque justamente, como comenta Elías, había una constante revisión sobre qué conducta convenía a cada figura dentro de la sociedad cortesana. En cambio, en las mascaradas del siglo XVIII existe una suerte como de relajo frente a este tipo como de codificaciones y de lenguajes propios de la sociedad cortesana, ya que los propios miembros de la nobleza, los propios miembros de la sociedad cortesana inglesa del siglo XVIII participaban en este tipo de mascaradas completamente disfrazados y reconocibles, lo cual por supuesto comportaba una crítica bastante alta durante la época, y por eso también surgen este tipo de caricaturas. Entonces, en este sentido tenemos un marco bastante amplio cuando hablamos de festivales y mascaradas,
Pero si nos vamos, por ejemplo, al tema de la segunda esfera de expresividad cortesana que yo planteo a continuación, tenemos los retratos de aparato u ostentación, que de hecho constituyen gran parte del corpus de la investigación que estoy llevando a cabo. Estos retratos responden a un abanico de convenciones estilísticas que vinculaban el retrato con los regímenes de ostentación de la sociedad estamental, desde los cortinajes y otros elementos comunes como las columnas, mesas cubiertas con lujosos tapetes, balaustradas, hasta las poses y los objetos adheridos a la figura humana. Dichos retratos se basan en la construcción de una escenografía personal que, mediante un aparataje de elementos incluidos en la composición, busca representar una dignidad aristocrática. Por ejemplo, en este cuadro de Luis XIV, elaborado por Rigaud, identificamos los elementos característicos del retrato de ostentación: representación del cuerpo entero, usualmente en escala natural, con un ligero desplazamiento en 3/4, aquí hablamos, ¿no?, de la pose característica de este tipo de representaciones, y una pierna en contraposto. La presencia de atributos distintivos de un gobernante que ha triunfado en campañas militares, como la espada y la corona, todo ello rodeado por un exuberante escenario áulico compuesto por cortinajes y otros objetos concernientes a la pompa y magnificencia del personaje. En cambio, si contrastamos este cuadro de Luis XIV con el retrato de María Adelaida de Francia, hija de Luis XV, ya a mediados del siglo XVIII, la representación de perfil ya no nos interpela como espectadores, sino que nos sumerge en una esfera de intimidad característica de los gustos dieciochescos. Asimismo, la indumentaria de la princesa, constituida por una vestimenta a la turca, que vemos también esta idea, ¿no?, del cuerpo disfraz, y su distendida actitud, esta pose de alguna manera bastante relajada sobre un sofá durante la lectura de un libro, se constituye en el reflejo de un cambio de paradigma en términos de la representación visual del sujeto. Sin embargo, en realidad, más allá del retrato como género pictórico, me interesa profundizar en la indumentaria y en los accesorios de esta indumentaria que portan los personajes representados. Y en este aspecto me interesa iniciar con la cita de Fernando Bouza sobre el vestirse en el antiguo régimen, y lo cito: vestirse no era una cuestión que dependiese exclusivamente de la capacidad del gasto o de los vaivenes del gusto, puesto que en lo que concierne a la posición del individuo, el estamento o grupo social al que pertenecía conllevaba en principio una manera de presentarse individual y colectivamente en comunidad. De esta manera, de alguna manera ya hay una regulación, por supuesto, sobre la propia indumentaria al interior de la sociedad cortesana, y justamente deriva nuevamente de lo que comentaba Elías sobre la autoafirmación, esta constante necesidad de autoafirmación, y es que ante el creciente poder, por ejemplo, de la burguesía, las leyes suntuarias buscaron definir los alcances de la ostentación en el traje y de sus respectivos complementos. Por lo tanto, el privilegio de vestirse mediante determinados atavíos y accesorios no radicaba tan solo en el poder adquisitivo de un grupo social, sino en el poder simbólico que implicaba pertenecer a la cúspide de la pirámide estamental. Con todo, Lipovetsky, en su libro El imperio del efímero, advierte que más allá del uso del traje para la autoafirmación de clase, la moda también despliega la posibilidad de edificar, por medio de la propia elección de la vestimenta, otras dimensiones de la identidad referidas al gusto y a la disposición personal. En consecuencia, el acto de vestirse no solo se corresponde con una intención de afirmar el estatus al interior de una sociedad altamente jerarquizada, sino con la manifestación de una iniciativa individual mediante la elección de una prenda particular. Así, a través del traje y sus complementos, aquí vamos a hablar de cosméticos, de pelucas, peinados y demás menesteres, el individuo forja su propia significación al interior de la sociedad cortesana. Pues, tal como sugiere Lipovetsky, el sujeto no solo se sitúa como espectador de los festivales y otras ceremonias presentadas en los salones de la corte, sino como agente activo en el marco de las interacciones cotidianas en este teatro de artificios cortesanos. Este individualismo aristocrático, tal como lo es definido por Lipovetsky, con su consecuente gusto por el cambio y sus exuberantes manifestaciones de lujo y ostentación, ha comenzado a expresar esa invención propia de Occidente, el individuo libre, despreocupado, creador, y su correspondiente, el éxtasis frívolo del yo. Sin embargo, cuando hablamos de indumentaria, no me interesa un análisis amplio de la moda durante esta época, sino en ciertos aspectos específicos, y que aquí nos lleva también al tema de esta mesa. Hay ciertos elementos, como por ejemplo los que estamos viendo, que son las braguetas masculinas, propias de la indumentaria durante el siglo XVI, donde efectivamente vemos un accesorio que era bastante común dentro de la nobleza europea,
Aquí vemos, por ejemplo, este cuadro de Felipe II realizado por Tiziano a mediados del siglo XVI, y luego el de Parmigiano representando a Pedro María Rozzi, conde de San Segundo, de la década de los 30 del siglo XVI. Acá vemos efectivamente una bragueta que buscaba abultar la zona pélvica del sujeto, pero incluso también semejando una erección. Entonces, en ese sentido vemos cómo hay en estos retratos, que además fueron constantes, y los buscan braguetas, siglo XVI, van a conseguir un montón de ellos, cómo esto también figura una suerte de pose, una suerte de elección también de la indumentaria, un juego de apariencias que también puede involucrar ciertas gestualidades. Aquí vemos, por supuesto, un retrato, pero podemos también proyectarlo, por ejemplo, en estos festivales. Cómo era en este teatro de artificios la proyección del sujeto con justamente este tipo de indumentarias. Aquí vemos, por ejemplo, el archiduque Rudolf también, como vemos durante todo el siglo XVI, una moda que duró por lo menos entre 30 y 40 años, el uso de esta indumentaria. En el caso femenino, por supuesto, también tenemos los corsés, tenemos los miriñaques o polizones. Sabemos que los miriñaques fueron evolucionando entre los siglos XVI y XVIII, incluso en el siglo XIX, también los podemos encontrar, que por supuesto de alguna manera modifica la silueta de la figura femenina. Habían casos en los que tenía una forma un poco más esférica, hay otros casos en los que se aplanaba la parte superior y frontal de la figura, pero a su vez también se ensanchaba en lo que eran las caderas. Entonces, en este sentido, lo que se buscaba con este tipo de indumentarias era regular el propio cuerpo. Y acá muchas veces pensamos que estas poses se derivan de convenciones estilísticas del retrato como género pictórico, pero no necesariamente. Y uno de los planteamientos que yo postulo en esta investigación tiene que ver que a través de la propia indumentaria se busca regular el cuerpo del sujeto. Y de hecho, George Vigarello, en su libro Corregir el cuerpo, tiene una frase acá que me parece que traduce muy bien la idea del corsé, pero también que lo podemos trasladar al jubón dentro de la indumentaria masculina. Y lo cito: en verdad, el corsé de ballenas traduce una forma que no está inspirada en el estudio anatómico, sino que valoriza ciertas dimensiones y posiciones denunciadas como artificiales. En esta regulación que se da a través de esta indumentaria, pero que también se daba a través de la danza, a través de distintas expresiones durante la época, que tenía que ver justamente con una educación, con una pedagogía del cuerpo. Y en este sentido propongo, como lo vamos viendo obviamente dentro del marco de estos 3 siglos, siglo XVI al siglo XVIII, pero que también hubo ciertas irrupciones con respecto a las poses. Por ejemplo, Philip I, duque de Orleans, tenemos acá este retrato donde la pose de alguna manera busca situar como elemento central este coqueto zapato de tacón con el lazo, o por ejemplo en esta estampa de Enrique III. De hecho, Enrique III fue como gran parte del por qué elegí este tema de investigación, a pesar de lo difícil que está un poco identificar estos retratos de Enrique III, de alguna manera apuntaba justamente a poses un poco más flexibles, que jugaban un poco también con la identidad de lo femenino y lo masculino. Enrique III, por ejemplo, hacía shows de travestismo dentro de la corte francesa del siglo XVI, por supuesto dentro de la historia, de la historiografía, muy vilipendiado justamente por esto, porque no fue un rey que se haya destacado por temas masculinos como guerras o batallas y éxitos en la parte militar, sino que más que todo se constituía en parte de un juego de apariencias a través justamente de este vestuario, a través de poses que rompían un poco con esta tradición de lo que vemos en el retrato pictórico. Y ya para finalizar también, dentro de, si hablamos del travestismo, de ciertas poses que de hecho hoy en día podemos situar dentro de lo que es el drag contemporáneo. Por ejemplo, tenemos esta estampa que es una de las imágenes preferidas dentro de esta investigación, que tiene que ver justamente con esta idea del half drag, ¿no? Pensando en esta identidad binaria de masculino-femenino y de cómo implica también ciertas gestualidades, ciertas poses. Por supuesto, cuando hablamos de imágenes bidimensionales, no tenemos la posibilidad de ver cuál era como esta consecución de poses, de gestos que llevaban este tipo de vestimentas, pero lo podemos un poco proyectar porque
de alguna manera en la actualidad podemos ver ciertas herencias, ¿no? Con el drag contemporáneo, por ejemplo. Y en este sentido, un poco lo que invito es a pensar cómo no solamente cuando analizamos o vemos este tipo de retratos, estamos hablando de convenciones que se han estandarizado durante todos estos siglos, sino que hablamos también de cómo la propia indumentaria determina también la postura del sujeto. Y eso es un poco lo que estoy investigando a continuación. Así que muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, esta investigación es producto del desarrollo de tesis de magíster en estudio de la imagen, finalizada en el 2021 y dirigida por la profesora Ana María Risco, a quien agradezco mucho por su ayuda, paciencia y confianza en esta investigación. Y bueno, el cuerpo como imagen, la pose desde su configuración en los dispositivos fotográficos, es un trabajo que se centra en el análisis de la pose en la fotografía de uso doméstico, donde a través de un estudio de casos se trazan posibles maneras de abordar la pose desde un enfoque medial. La selección de estos casos toma una trayectoria que va desde la invención de la fotografía, es decir, desde el daguerrotipo, hasta la invención de la cámara digital. A nivel personal, mi motivación parte por estudiar las fotografías que tomamos en el día a día. Esa fotografía que no busca ser un producto artístico o que es parte de un oficio, sino la fotografía que registra lo cotidiano y moldea nuestra memoria visual personal, nuestras identidades y la de nuestros antepasados. Si observamos este tipo de fotografías, podemos dar cuenta de una constante repetición en la composición y pose de los retratados. La fotografía de lo cotidiano es, en esencia, un gran universo de imágenes cliché. Entonces nos encontramos frente al problema que guiará esta investigación. Si poseemos cámaras fotográficas cada vez más baratas y cada vez más fáciles de usar, que sobre todo nos brindan infinitas posibilidades para generar imágenes, ¿por qué entonces recurrimos al cliché? Y es que quizás la recurrencia al cliché esté revelando aspectos de nuestro comportamiento que están siendo regulados por factores que ignoramos o que tenemos tan interiorizados que se han hecho parte de nuestro día a día. En el caso de la pose, ¿qué factores condicionan la manera en que el retratado construye con su cuerpo una imagen de sí mismo? Sabemos que en la generación de un retrato fotográfico existe una relación entre el modelo y el fotógrafo. Sin embargo, entre ambos se encuentra una tecnología mediando y condicionando la forma en que estos interactúan. Entonces, esto abre la pregunta: ¿puede que las decisiones del modelo al momento de posar frente a la cámara estén siendo condicionadas por el dispositivo fotográfico? Willem Flusser explica lo que son las imágenes técnicas, es decir, aquellas imágenes que son producidas por aparatos, donde en el caso de las fotografías se interpretan como imágenes neutras y objetivas de la realidad, pero que sin embargo son productos de un aparato que contiene una estructura programática. Esta estructura programática define una serie de posibilidades y limitaciones que condicionan la manera en que se opera la cámara. Según Flusser, para descifrar la fotografía podemos comprender los procesos que ocurren. Para descifrar una fotografía debemos comprender los procesos que ocurren dentro de la cámara. Sin embargo, la comprensión de estos procesos no debe limitarse a la tecnología involucrada dentro de la cámara, sino que también debe enfocarse en la manera en que la fotografía es distribuida. Entonces, para esta investigación se desarrolló la siguiente metodología. Por una parte, se enfocó el estudio de la historia técnica de la fotografía, enfocada sobre todo en las cámaras de consumo masivo. También la observación de poses recurrentes en fotos cotidianas de determinado periodo de tiempo y en el análisis de estas imágenes en relación con las limitaciones y posibilidades técnicas de los dispositivos fotográficos. La historia técnica de la fotografía es de por sí muy extensa, por lo que para esta investigación se consideraron 4 hitos que marcan los momentos importantes de la evolución de cámaras de consumo masivo. El primero es el primer proceso que logró fijar la imagen en una superficie, que sería el daguerrotipo.
El segundo, los procesos que facilitaron el acceso del público general a la cámara fotográfica, que correspondería a la era Kodak de principios del siglo XX. Y tercero, las cámaras instantáneas y el consumo masivo de imágenes durante las décadas de los 50, 60 y 70. Y por último, la imagen digital. El primer caso corresponde al daguerrotipo. Vemos que el daguerrotipo brinda una serie de posibilidades. En primer lugar, es el primer proceso que logró exitosamente fijar la imagen sobre una superficie. Resuelve así el problema de lograr la completa semejanza con el retratado. El proceso, sin embargo, viene acompañado de ciertas limitaciones. El engorroso procedimiento de revelado de la imagen requería que la fotografía se realizara dentro de un estudio con una serie de ayudantes que asistían al trabajo del operador. Requería un largo periodo de exposición para fijar la imagen, lo que se traducía en que el operador debía buscar la manera de mantener completamente inmovilizado al modelo durante el tiempo que fuera necesario. Para esto se recurrieron a una serie de técnicas para restringir al cuerpo del retratado. Ejemplos de esto son el collarín que se usaba para inmovilizar la cabeza del retratado o la instrucción de mantener la mirada fija sobre un punto dentro del estudio fotográfico. A esto se suma una serie de mobiliario y artefactos que, además de construir una escenografía atractiva para el cliente, sugerían la forma en que el modelo podía presentarse ante la cámara. Una de las poses recurrentes encontradas dentro de colecciones de daguerrotipo fue la del modelo sentado con un brazo apoyado en la superficie. Podemos observar que esta no es una pose propuesta solo por el daguerrotipo. En la pintura también se recurrió a esta pose para presentar el cuerpo del retratado dentro de su entorno cotidiano. En el caso de la pintura, la pose permite visualizar la distribución del peso del cuerpo sobre la superficie, cómo éste se presentaría en un estado natural. Sin embargo, en el caso del daguerrotipo, el cuerpo se encuentra erguido y rígido. No se percibe la soltura del cuerpo en estado de reposo. Las líneas que forman la cabeza, el brazo y el torso no comunican una distribución natural del cuerpo. Lo que nos dice esta pose es que existen condiciones mediales dadas por las limitaciones del proceso fotográfico del daguerrotipo, pero también existen normas o fórmulas para presentar el cuerpo en su estado natural, que en este caso son imitadas por el daguerrotipo. La dificultad de plasmar el cuerpo en su estado natural deja en evidencia un dominio de la cámara sobre el cuerpo, donde la voluntad del modelo es nula al momento de posar. El segundo caso corresponde a los inicios de la era Kodak. Aquí la práctica fotográfica evoluciona, los aparatos requieren menor tiempo de exposición, son más portables, más baratos y más fáciles de usar. Fue así como la cámara fotográfica se transformó en una práctica doméstica, donde todos los miembros de la familia podían ser parte. La fotografía, más accesible y masificada, permite que el modelo comience a tener un mayor dominio sobre su propia imagen retratada. Sin embargo, no es solo la cámara lo que mejora, sino que también la forma en que es comercializada. Las cámaras Kodak vinieron acompañadas de una fuerte estrategia publicitaria orientada a niños, niñas y mujeres. La estrategia publicitaria de ese entonces tenía un carácter muy descriptivo. Las imágenes que promocionaban la cámara mostraban cómo tomar la cámara y qué situaciones fotografiar. Dentro de esto destaca la creación de la chica Kodak, como un símbolo de modernidad y sofisticación. La fotografía como producto comercial comenzó a moldear el comportamiento del usuario como un consumidor. Podemos observar en las fotografías de la era Kodak una constante repetición de la pose del modelo sosteniendo la cámara Brownie en sus manos, con la mirada apuntando hacia ella. Podemos observar que, a diferencia del daguerrotipo, los rasgos faciales no parecen ser tan importantes. El cuerpo es sometido y moldeado por el ejercicio de la fotografía. La imagen de esta pose representa al ser humano que ve el mundo a través del lente. El usuario fabrica su propia imagen en base a la definición visual del humano moderno de principios del siglo XX. Y la imagen retrata una interacción humano-dispositivo donde el humano se encuentra al servicio de la cámara. El tercer caso de la fotografía y el consumo masivo de imágenes
Podemos decir que en la primera mitad del siglo XX se profesionaliza el oficio del fotógrafo, se consolida el fotoreportaje, la fotografía documental, artística y publicitaria. Así, el medio fotográfico se transforma en una importante fuente de información. Mientras esto ocurría, se desarrolló el proceso para la reproducción fotomecánica medio tono, que permitió la reproducción y circulación de fotografías en medios impresos. Así es como surgen importantes revistas de consumo masivo que priorizan la imagen sobre el texto, como Life y Vogue. Al masificarse en medios impresos, la fotografía se adentra en los hogares y se transforma en una fuente de información común. Durante los años 60, las cámaras fotográficas de uso doméstico evolucionaron para ser más automatizadas, más fáciles de usar, compactas y baratas, lo que produjo una gran cantidad de registros fotográficos de situaciones cotidianas en el entorno familiar. Tenemos entonces un usuario de la cámara que consume imágenes a través de los medios masivos y que a la vez tiene la posibilidad de producir una gran cantidad de fotografías de su propio entorno. Cabe destacar que las imágenes fotográficas que circulan en los medios impresos generan códigos visuales en torno al cuerpo, construidas desde una profesionalización de la fotografía y una cultura de consumo. La pose de la mano en la cintura, particularmente presentada en mujeres, es reflejo de una cultura de consumo, donde las imágenes que circulan masivamente se convierten en modelos de aspiración que representan al cuerpo femenino como un producto. Esta pose denota una clara intención de generar control sobre la propia imagen. Podríamos decir que el modelo ejerce cierto dominio sobre la cámara y el funcionario, ya que desde esta pose condiciona el modo en que será fotografiado y retratado. Sin embargo, sería un error delimitar los dominios de la cámara al aparato fotográfico. Si bien el modelo no se somete a la cámara, sí está siendo sometido a los discursos de la fotografía, construidos desde la circulación de imágenes en medios masivos. Podríamos ser libres al momento de generar una imagen fotográfica, pero a la vez la fotografía condiciona el modo en que la imaginamos y realizamos. Esto se traduce en conductas ritualizadas, donde la pose no es libre, sino que es informada por los dispositivos fotográficos. Y el último caso, el de la imagen digital. ¿Qué pasa cuando llega la cámara digital? En primer lugar, se reduce la espera entre el momento de la toma y el momento de la visualización de la fotografía. También el origen de la imagen fotográfica digital está en una fuente de datos y no en un soporte material palpable. Y tercero, cambia completamente la forma de almacenamiento y distribución de la fotografía. Pero ¿cómo esto cambia la forma en que nos relacionamos con la fotografía? Primero, hace que la fotografía esté presente en todas partes. Existe una hiperreproductibilidad y una ágil circulación de imágenes. Además, una cualidad característica del medio digital es la presencia de metadata, que organiza y distribuye grandes flujos de imágenes que construyen comunidades a las que se busca pertenecer. Ejemplo de esto es la pose del modelo sosteniendo la Torre de Pisa, que corresponde a un juego visual entre el retratado y el paisaje. Si observamos la gran cantidad de fotografías que retratan esta pose, veremos que la recreación de esta imagen responde a un sentido de pertenencia, a un deseo de integrarse a una comunidad visual, recurriendo a los patrones y clichés que la conforman. Habla de un estatus y de un capital cultural y económico, donde la imagen permite que los usuarios logren integrarse. Podríamos concluir que el mejoramiento de la cámara y de la manera en que las fotografías circulan impactan en las relaciones entre el cuerpo y el dispositivo fotográfico. El dispositivo fotográfico ejerce dominio sobre el funcionario de la cámara y el modelo retratado. Esto se ve reflejado a través de las intenciones que ambos manifiestan al momento de producir una fotografía. Mientras el funcionario basa sus intenciones en la producción de buenas fotografías, esto condicionado por la tecnología involucrada dentro de la cámara, el modelo fabrica su propia imagen en función de las convenciones difundidas por la circulación de imágenes fotográficas. Gracias. Buenos días, ¿cómo están? Los veo muy interesados, muy atentos a todos.
Bueno, para mí es un gusto estar acá compartiendo este trabajo que es producto de mi tesis de magíster. Se titula La autorrepresentación en la fotografía familiar de la población La Victoria entre el año 57 y 67. Este tema surge de manera muy personal. Mi familia paterna, mis padres vivieron, o sea, mi papá vivió en La Toma. Llegó 5 años después del acto mismo de La Toma y vivieron ahí hasta los años 80. Y viendo fotos de la época había como un detalle en particular que les quiero mostrar más adelante que a mí me hacía mucho ruido. En ese contexto decidí trabajar este tema y solo para contextualizar, la toma de La Victoria se desarrolla en el año 57. Se considera la toma más grande, la primera en Latinoamérica, sin duda que hay otras antes, pero pareciera que la envergadura de esta fue muy potente. Las cifras oficiales dicen que fueron 1.200 familias que se movieron desde el Sanjón de la Guada hacia los terrenos de la Chacra La Feria, hoy en día la población La Victoria. Y esta investigación, claro, partió con fotografías de mi propio álbum familiar. Mi abuelo falleció antes que lo conociera, mi abuela era muy hermética, muy distinta a las abuelitas quizás más tradicionales, no me contaba mucho del tema. Y terminó siendo entonces también un ejercicio como de reconstrucción de la memoria familiar. Intenté buscar un corpus grande de fotografías, fue muy complejo. Se imaginarán que fotografiarse en la época ya era difícil, no era tan masivo y sin duda habían aspectos económicos que eran mucho más prioritarios que tomarse una fotografía. Eso pensaba yo inicialmente y yo, sorpresa y maravillosa sorpresa, sí existía un gran interés por fotografiarse, pese a lo complejo que podía ser económicamente. Aún así, solo logré recopilar fotografías de 4 familias de la población. Hay muchas fotografías desde fines de los 60 y de los 70 en adelante, pero a mí me interesaba muchísimo visualizar la imagen que ellos construyen previo al momento, o sea, después de la toma misma y cuando se configuran como una población. Inicialmente tomé 5 años, me di cuenta que era muy complejo encontrar fotografías en ese rango de tiempo tan pequeño y lo extendí al año 67, un poquito deteniéndome antes de fines de los 60, porque esa fotografía está muy marcada por el contexto político, social y cultural. Sin duda todas las fotografías lo están, pero hay un cariz distinto. Hecho ese contexto, les quiero contar que, bueno, ustedes manejan, por supuesto, todo esto. Dentro de la población, dentro de esta construcción de la autorrepresentación, hay ciertas palabras, ciertos discursos que configuran un mito fundacional, un mito secular dentro de la población. Y ese mito secular, estas palabras performativas, se complementan también con cuerpos que buscan autorrepresentarse, pero no de cualquier forma, buscan generar una autorrepresentación arquetípica de sí mismos. Esa sociedad que los excluye, queremos demostrar que somos parte de ella, y no solo parte de ella, sino que también somos tremendamente dignos y somos modelo para esta sociedad que incluso nos excluye. Y esto entonces configura entre estas palabras performativas que generan realidad, la transforman para ello muchas veces, y cuerpos que se disponen para reforzar este discurso oral principalmente, es que logran construir una representación social que es más acorde con la imagen de sí mismos. ¿Y por qué digo esto? Y aquí me detengo en la primera parte, en estas palabras que configuran este mito fundacional. Esta fotografía que tenemos acá es de ya el momento de la toma misma, y hay una gran diferencia entre cómo se refieren a este hecho las y los pobladores y cómo lo relata la prensa de la época, por ejemplo. Una pobladora de la época señala: se parecía al pueblo de Israel en busca de la tierra prometida. Hay un sentido como religioso muy potente y que fue reforzado a lo largo de los años. Incluso curas emblemáticos de la población reforzaron esta idea también. Esto tiene muchísimo sentido porque de alguna manera, claro, la sociedad los excluye a los márgenes de lo habitable y viven en condiciones tremendamente precarias. Para quienes quizás no lo sepan, ellos vivían en el Sanjón de la Guada, al lado de un río infestado, sucio. Solo para dar un dato que a mí me hizo mucho sentido, cuidaban que sus guaguas
no fueran mordidas por los ratones. Como no habían mayores posibilidades de controlar ese contexto físico, material en el que vivían. Y se trasladan hasta estos terrenos después de años de espera, porque iban a ser radicados en esta zona. El gobierno se los venía prometiendo hace muchos años, Carlos Ibáñez del Campo, por supuesto otros antes que él. Pero no pasó. Y el 27 de octubre ocurrió el 10º incendio en el Zanjón de la Aguada. Y ellos relatan, por ejemplo, hay una persona que dice, se quemó todo, nos quemamos hasta nuestras propias cenizas. Y ahí aparecen estas ideas como de este mito fundacional, que se quema hasta sus propias cenizas el ave fénix. Y el día 27 se produce este incendio y el día 30 comienzan su traslado hacia los terrenos de la toma. El fénix renace al tercer día, de hecho. Y si eso lo ligamos también como con este sentido religioso, al tercer día resucitarás de entre los muertos, etc., como que hay toda una idea que se va configurando ahí. Y esto es un conocimiento de primera mano de acuerdo a las representaciones sociales porque surge espontáneamente. Luego va a ser reforzado y lo vamos a ver a través del discurso escrito y también de la fotografía familiar. Pero acá hay una idea que surge espontáneamente en las y los pobladores que sin duda no es la que maneja el resto de la sociedad. Ejemplo de eso es este titular del diario El Clarín que dice: por miles a la fuerza callamperos. Tremendamente potente, porque la callampa aparece en los lugares húmedos, en lugares que no están tan limpios, con poca luz. Es decir, nuevamente esa idea como de lo que no es 100% habitable, una imagen denigrante, y esta es una representación colectiva que se les impone. ¿Y cómo me pienso a mí mismo, cómo me entiendo a mí mismo si me imponen una imagen que no da cuenta de la potencia de mi acción? Este es el discurso entonces que van armando primero, como dice acá, de primera mano, espontáneamente. A raíz de esto, un historiador, Gómez Leighton, plantea que los pobladores de La Victoria solicitaron a Rafael Sánchez, sacerdote jesuita, considerado el padre del documentalismo latinoamericano, etcétera, que elabore un documental, una película, como ellos dicen, de La Victoria, para que la gente entienda, vea cómo es ellos, pensando en que la imagen es fiel a lo que ellos entienden de sí mismos, ¿cierto? Sabemos bien que la imagen no es objetiva y también es producto de una visión. La visión que genera en ese sentido Rafael Sagredo refuerza esta imagen documentalista de la pobreza que quiere generar solidaridad, comprensión hacia su situación, y vemos que en este caso entonces este conocimiento de segunda mano, es decir, ya un procesamiento de este fenómeno, todavía no es 100% coherente con la imagen que ellos quieren proyectar. Vemos, por ejemplo, esta casa a medio caer, en un terreno muy escarpado, etc. Y, por ejemplo, imágenes de ellos y ellos mismos como la que aparece acá. La imagen habla por sí sola, genera un sentimiento como de querer hacer algo, de actuar, pero interpela al espectador desde lo emotivo y no desde lo emotivo quizás dignificante de las y los pobladores. Entonces, fue un buen intento, pero pareciera que esto sin duda no dio la talla frente a lo que ellas y ellos entendían de sí mismos y cómo se percibían. Los pobladores de La Victoria se caracterizan, entre otras cosas, por ser sumamente activas y activos y se despliegan en distintas esferas. Desarrollaron entonces, por ejemplo, un medio de prensa propio, La Voz de La Victoria, que circuló del 58 al 59, pero tiene un alcance interno. Y ahí, por supuesto, hay un discurso escrito que ya va reforzando, aquí hay un error, debiera decir de segunda mano, que refuerza el sentido, la visión que tienen de sí mismos, mucho más dignificante. Pero este medio, por supuesto, que tenía un alcance limitado, no logra dar cuenta de todo lo que ellas y ellos son, de lo que quieren proyectar a la sociedad y de construir una representación social coherente con esa visión de sí mismos. Y ahí aparecen los cuerpos, qué potente usar el cuerpo como transformador de realidad, pero más incluso que eso, como generadores de realidad. Y para eso tuvieron que construir una autorrepresentación arquetípica. Y esto tiene muchísimo sentido como la forma en que ellos agencian en la vida cotidiana. Autoconstruyen sus casas, se autoeducan,
se autorrepresentan. Entonces esto es un dispositivo que opera en distintos niveles. Y de esta forma entonces, por ejemplo, podemos ver fotografías como la que tenemos ahora a continuación. La primera no es una fotografía, es un cuadro de la película de la Victoria, Las Callampas, y la segunda es una fotografía de la familia Figueroa Alarcón, en donde vemos el contraste. Yo creo que no es necesario que me detenga a explicar las diferencias. Podemos jugar a las 7 diferencias con esta imagen, de hecho, pero recalca otra visión de la pobreza. La primera nos plantea una visión documentalista que recalca la precariedad material, y en la segunda sigue siendo evidente la precariedad material, pero también hay una visión dignificante, ¿cierto? Una cultura de la decencia, como van a decir algunos autores, que les hace muchísimo más sentido que esta visión asistencialista que busca generar desde lo emotivo solidaridad. Y la pregunta acá entonces fue, bueno, ¿por qué fotografiarse frente a sus casas, por ejemplo? Porque en esta fotografía están al interior y no revela 100% la precariedad de sus hogares. Deja entrever varias cosas, pero aún no es 100%. ¿Por qué deciden entonces hacerlo en el exterior? Y acá la duda surge con mayor fuerza al ver el álbum de mi familia, porque, por ejemplo, mis abuelos sí podían fotografiarse en un estudio, como esta fotografía que ustedes ven acá. Por supuesto, era un tremendo esfuerzo económico y esto da cuenta de lo relevante que era. Habían otras necesidades, sin duda, pero esto era tan relevante, tan importante como cubrir estas otras necesidades y bueno, se organizaban. ¿Por qué entonces, si podían estar en un estudio, por qué representarse en este entorno? Evidenciando lo precario de sus hogares. Si ustedes se dan cuenta, la casa son un par de, en buen chileno, 4 palos parados, cruzados, una reja, un piso de tierra muy bien barrido y un precioso árbol ahí de fondo. Entonces hay un contraste. Yo cuando veía esta imagen me parecía muy chocante ese tema y mi abuela no lograba explicarme esto porque era una mujer muy hermética. Y con las otras familias fui descubriendo que había un sentido de quiero mostrarlo, quiero que vean que esta es mi casa, que yo tomé este terreno, que yo me vine a quedar cuando no había nada, hice del caos cosmos en el fondo. Esa es la idea que hay ahí de fondo. Fui excluida a los márgenes de la sociedad, pero yo me reubiqué en el centro de la sociedad y autoconstruyo mi espacio a habitar, pero también para eso lo complemento con mi autorrepresentación, una visión de mí mismo que es coherente con el tamaño de mi hazaña. Si ustedes hablan con los pobladores, es precioso escuchar su relato de cómo llegan a la toma, que sería otro tema. Entonces vemos en esta imagen ciertos elementos que, como diría Sontag, permiten transformar la realidad, pero a mí lo que me parece más interesante quizás es esta idea de reciclar incluso la realidad. Como diría Mandoki, partir desde la matriz cultural. Y en este ejercicio hay un ejercicio de pensarse a sí mismos. La idea de los intelectuales de Gramsci, por ejemplo, me hacía mucho sentido acá. Gramsci plantea que, ustedes lo ven con desfase, lo voy a adelantar, ya. Planteaba que todos somos intelectuales, todos hacemos un esfuerzo muscular y un esfuerzo cerebral. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Nuestra posición dentro de la sociedad. Dependiendo de nuestra posición, si somos proletas, si somos burgueses, trabajamos para el aparato estatal, quizás, el esfuerzo que destinamos a cada uno de estos elementos va a diferir. Teniendo en cuenta eso, estas personas sin duda se piensan a sí mismas, pero no solo así como individuos, sino al grupo. Desde ese punto de vista, tomando la propuesta de Gramsci, son intelectuales orgánicos que le dan sentido y coherencia a su grupo, los dotan de imágenes que podemos rastrear coincidencias entre familias, aun cuando son imágenes domésticas generadas para un círculo bien íntimo. Y junto con eso, por supuesto, no son cualquier tipo de intelectual, son intelectuales subalternos, no son considerados por la intelectualidad, de hecho, como tales. ¿Y qué es lo que hacen entonces? Como les decía, no solo transforman la realidad, sino que también buscan reciclarla.
Se apropian entonces de elementos propios de la cultura dominante. Por ejemplo, la composición, la pose en esta imagen, yo me imaginaba cuando chica que los recortaba y los ponía en otra casa y para mí no había gran diferencia. La diferencia está en la escena y que es intencionada. Querían que se viera esto. Junto con eso, la paradoja. ¿Qué sentido tiene una niña de 5 años con guantes blancos y zapatos blancos? Yo creo que muy pocos haríamos eso hoy en día. Pero ellos lo hacen, y además lo hacen en un contexto que evidentemente es muy difícil que ella se mantenga impecable, prístina, porque es un piso de tierra. Entonces es un ejercicio intencionado, es a propósito. Entonces no solo lleva zapatos blancos, lleva guantes. Y el único trazo de color es el cinturón que lleva a la cintura. Esta pose de la que nos hablaba Sandra también, como muy, muy natural, pero como que parece una modelo. Es muy chica, pero tiene todo un sentido de generar ese contraste. Y por supuesto esta imagen tenía que recoger esas palabras performáticas, ese mito fundacional. Como ustedes recordarán, una de las pobladoras decía, éramos como el pueblo de Israel, llegando a la tierra prometida. La tierra prometida es el paraíso, están estos árboles, la abundancia, etc. Y sin duda ahí hay una apelación a al reingreso al paraíso, al jardín del Edén, con este árbol que se ve de fondo. Entonces recurren también a la metáfora. El paraíso lo hemos recobrado y una forma de este paraíso recobrado es retratarlo a través del árbol, el árbol de la vida. Los hijos, por supuesto, son el fruto de esto. Algo que a mí me llamaba mucho la atención es que en el Zanjón de la Guada, muchas y muchos de ellos tenían árboles en tarritos, porque algún día se iban a llevar sus árboles a su casa. Entonces, una de las primeras cosas era hacer el jardín. Una de las cosas que se premiaba era la calle con el jardín más bonito, entre otras cosas. Y bueno, esta imagen es de la familia Rojas Novoa, mi familia, pero podemos ver algunos de estos elementos también trazarlos en imágenes de otras familias. Por ejemplo, la familia Lagos Sepúlveda, también está esta idea del jardín del Edén, se retrasan en distintas ocasiones en el mismo lugar, en el patio, y la persona que me contaba de la imagen me decía, mi tío estaba muy contento de tener tantos árboles frutales. Y acá lo que vemos es la fotografía del padre de familia, pero no solo con sus propios hijos, sino con hijos, entre comillas, adoptados, de familiares que no tenían quizás una situación tan estable, podríamos decir, como ellos en esa época, pese a ser una toma. Entonces ya es la familia ampliada, es el paraíso que empieza a dar frutos y que incluso yo puedo acoger a otras y otros que viven una situación igualmente precaria que la misma, pero que nosotros estamos conquistando paulatinamente nuestro espacio en la sociedad y construyendo esa realidad más acorde a nuestra dignidad. Y por supuesto esto evoluciona, no solo se queda con este imaginario del árbol de la vida, también tenemos esta idea del árbol del conocimiento. Lo que ustedes ven acá es la instalación de un poste de luz, que esto por supuesto fue muy desarrollado en el diario La Voz de la Victoria, porque era un tremendo éxito, una tremenda lucha que ellos habían dado, el poder tener luz eléctrica. Y una de las cosas que se plantea en La Voz de la Victoria, poblador, pobladora, ahora podrás leer en la noche con tus hijos. La oscuridad de la noche no se extenderá indefinidamente, sino que ha llegado la luz, la idea del conocimiento. Entonces, así como antes teníamos esta idea del árbol de la vida con esta metáfora, se transforma en el árbol de conocimiento con este poste y este eje de mundo. Entonces, como les decía, va transformándose. Hay otros elementos que dan cuenta de cómo se complementan las palabras performáticas, su mito fundacional, con estos cuerpos que construyen una representación de sí mismos acorde al tamaño de la hazaña, y sin duda que con eso logran construir una representación social coherente con la visión de sí mismos, que por supuesto es disputada. Hasta el día de hoy las y los pobladores negocian con la sociedad para que se queden con la parte que ellos quieren de lo que hacen, toda la actividad cultural que tienen, toda la actividad social, política, etcétera, que se desarrolla, siguen disputándolo, pero sin duda yo creo que es un caso exitoso en ese sentido y muy interesante de seguir desarrollando. Y solo para finalizar, plantear que
Esto tiene un sentido además de proyección de la lucha. En el momento de reunirse a ver las imágenes familiares, se activa un relato que nos interpela y, como dicen por ahí algunos historiadores, recuerdo con otros, me entiendo también viéndome en otros, podríamos parafrasear. Entonces es un ejercicio que tiene una tremenda potencia, no solo en el ámbito familiar, sino que tiene alcances de grupo, que me parecen muy relevantes, más en el contexto actual de una sociedad bien fragmentada e individualista. Así que eso, muchísimas gracias. En este sentido, claro, incluso cuando lo pensamos, la implementación de, por ejemplo, el corsé, que se utilizaba desde la niñez, para niñas y niños, para regular, por ejemplo, la postura, vemos también una contradicción dentro como este propio marco de pensar en una individualidad, porque muchas veces leemos la individualidad también como la mayor naturalidad posible. Pero dentro del antiguo régimen y sobre todo de la sociedad cortesana vemos que sí, que efectivamente tienes un poder ya de elección que, por ejemplo, en el medioevo efectivamente no estaba. Ya en el medioevo no hablamos ni siquiera de moda, sino que hablamos de hábitos en el doble sentido, y por otro lado tenemos esta constricción de alguna manera que se da. Cosa que se rompe recién a principios del siglo XX. Hubo al final sí del siglo XVIII, con esta moda imperio, también como una suerte de flexibilización, pero duró 5 años. En cambio, se va dando esta contradicción constante, ¿no? Un poco a nivel, por lo menos, de estos 3 siglos que trabajo. Bueno, yo más que nada comentar el tema de cómo funciona la mediación de los objetos sobre la manera en que nosotros actuamos. O sea, McLuhan hablaba sobre la manera en que cosas como cualquier tecnología, como la luz, la electricidad, no sé, el dinero, podía como de alguna manera regular la forma en que nosotros nos comportábamos en el día a día. Y para mí me parece curioso en el momento de generar imágenes, cómo los dispositivos generadores de imágenes finalmente lo que regulan es nuestra propia imaginación, es la forma en que nosotros pensamos cómo representar el mundo, cuáles son sus posibilidades de representación, y eso es algo que está completamente regulado por cómo los dispositivos se presentan ante nosotros, cómo son usados y cuáles son las posibilidades que dan. Sí, retomando un poco lo que planteaba Sandra, en particular a mí me llama la atención a partir de esta idea de Flusser, del programa, que decodificando el programa decodificamos la fotografía, hasta qué punto el programa también es producto de un contexto cultural. El programa no surge de la nada, sino que surge de personas que también vienen de una matriz cultural determinada. Sabemos que la perspectiva occidental es una, pero dentro de ciertos... en otras culturas, el problema de la perspectiva, lo plantea Lévi-Strauss, por ejemplo, se resolvió de otra forma. Quizás si se hubiese desarrollado un dispositivo fotográfico en otra cultura, tendríamos otro tipo de fotografías. Entonces, en ese sentido, me llama muchísimo la atención este otro factor. Es quienes programan el aparato. Están inmersos en una matriz cultural. Y creo que ahí entonces es como una especie de círculo vicioso, como el uroboros que se come la cola a sí mismo y se reproduce, seguimos reproduciendo esos elementos. Y por otro lado, con respecto a cómo interactúa el dispositivo con el fotografiado, para mí fue un tremendo tema, porque yo decía, bueno, ¿hasta qué punto estas fotografías que yo veo no son producto de lo que el fotógrafo indicó a los fotografiados? Y haciendo como el ejercicio de ir preguntando a las familias, surgen cuestiones como que en el último minuto la persona dijo, mejor me voy a poner así. Y hay un factor de espontaneidad que ya no podían manejar. No había posibilidad de pagar una segunda fotografía, entonces era el todo o nada, así que se la jugaban y
hacían el gesto, y bueno, y si salía bien, bien, y si no, bien también. Entonces hay un factor como de espontaneidad que al menos en ese contexto yo no manejo como Sandra toda esa visión previa, o como Adrián en el contexto histórico que ellos señalaban, pero en este en particular me llama mucho la atención la posibilidad de tener mayor incidencia en la fotografía. De hecho, la fotografía que ustedes veían de la niña, como en una especie de rectángulo posicionada, en esa fotografía los vecinos montan una escena. Tapan la parte de la pared con un paño blanco porque se veía muy sucio. Le prestaron un peluchito para que lo pusiera como un atributo propio de la infancia, para que no se viera tan pelado, como me decía la persona retratada. Y fue producto de un ejercicio de autogestión, porque hicieron, como se dice coloquialmente, una vaquita entre los vecinos de la cuadra y pagaron entre todos al fotógrafo. ¿Y por qué? Porque esta era una niña muy enfermiza. De hecho, lleva un vestido que es una especie de manda, etc. Entonces, pienso que en este contexto en particular, el interés de los fotografiados por ser fotografiados de la forma que esperan tiene un alto grado de incidencia, aun cuando el fotografiado nunca se ve a sí mismo como lo ve el fotógrafo. Esa es una imagen que de la cual no disponemos, pero me parece muy interesante que en este contexto pareciera que el fotógrafo termina siendo una prótesis de la mano del fotografiado, como sacándose la selfie. Ahora está lleno de selfies de gente de la Victoria, por supuesto, y quieren retratar distintos momentos que consideran históricos. Tienen muy inculcado este tema, lo histórico, hacemos historia. Entonces, en esa época no era factible, de modo que entonces, como les decía, para mí el fotógrafo termina siendo una especie de prótesis. La prótesis de la mano obturando el botón para tomar la fotografía, pero también del ojo, que a través del lente captura esa imagen que es la que yo quiero proyectar. Entonces me parece que es como un caso quizás interesante de ver este tema desde la autoría. ¿Qué posibilidades de autoría hay para el fotografiado? Y no solo ser producto de las limitaciones de un aparato o de la imagen, de la visión del fotógrafo. En primer lugar, igual encuentro que el tema de los algoritmos y la generación de imágenes desde un computador, desde la tecnología que tenemos hoy en día, igual el tema de la autoría ya creo que como que se escapa un poquito de las manos, como que pasa a ser algo que empieza a construir. Como si vemos la fotografía y los flujos de fotografías anteriores, cómo empiezan a construir realidades que nos permiten visualizar el mundo, acercar el mundo hacia nosotros. Es como súper complicado, encuentro, ver estas imágenes derivadas de algoritmos, cómo estas están construyendo una realidad mucho más abstracta que escapa de nuestra propia capacidad de ver, como que el lente en este caso deja de ser una extensión del ojo y lo que empieza a imponerse es una manera en que los datos interactúan. Entonces, igual me parece súper complicado y la verdad es que encuentro que el tema de la autoría ya empieza a ser como tan complejo que no sabría cómo empezar a abordarlo. Bueno, con respecto a la primera parte de esta pregunta como co-construida, quien la mira, las imágenes, tú decías, están hechas para ser miradas, ¿cierto? En el caso de las fotografías que yo estudié, sin duda esto era súper relevante. ¿Quién va a ver estas fotografías? Me lo cuestionaba también desde el punto de vista de estas fotografías son fotografías domésticas que no tienen una circulación pública masiva, ¿cierto? Es para el ámbito del hogar, en el mejor de los casos van a estar puestas en un retrato, pero muchas veces están más bien en un álbum y son contempladas, son miradas en ciertos momentos bien determinados. Y por un lado ahí
surgió una discusión interna. Yo decía, bueno, ¿y qué sentido tiene imágenes que van a funcionar a un nivel muy micro, tan internamente? Van a estar guardadas, en mi casa, en la casa de mis abuelos estaban en un álbum, etcétera, y era así en las otras 3 familias también. Entonces, desde esa discusión interna surgió una intuición, no sé si es una certeza aún. En el caso de las y los pobladores tenía un sentido porque es un soporte del cual aún pueden hacerse cargo 100%. Gómez Leighton dice que ellos le pidieron a Rafael Sagredo hacer una película de ellos mismos, pero el producto de esa solicitud no era coherente con las intenciones de ellas y ellos. No se podían hacer cargo de esa imagen que comenzó a circular. Se fue de sus manos el control de esta y, por lo tanto, más que generar la representación social que ellos querían, va contra la construcción que quieren hacer de sí mismos. Por lo tanto, la imagen doméstica familiar es el último reducto de la imagen en donde ellos se pueden hacer cargo 100% de lo que ocurre con ella. Y ahí resuelvo una parte de esta discusión interna, desde, por supuesto, quizás más una intuición que una certeza, no es algo que investigué, pero que sí me gustaría desarrollar posteriormente. Y tiene que ver, bueno, ¿y qué potencia tiene esto? Cuando se ve este tipo de imágenes. Y al hacer las entrevistas con las personas correspondientes, se visualizan momentos de reunión familiar. ¿Y qué ocurre? Que hay una contemplación centrípeta de la imagen, que reproduce de alguna manera la composición de las fotografías. Las fotografías que ustedes veían acá son también de carácter centrípeto. Los cuerpos están dispuestos hacia adentro, formando como una idea de conjunto, de todo. Y eso mismo se generaba al contemplar la imagen. Y al mismo tiempo, a través de la imagen, recuerdo con otros. Y yo también reconstruyo, si no participé directamente, reconstruyo esos relatos y voy armando, con las diferencias que tiene el concepto, una especie de postmemoria. Quizás acá no hay un evento traumático como es el origen del término, pero vamos reconstruyendo y al mismo tiempo esto activa una lucha. Y aquí, por supuesto, yo entiendo que toda investigación tiene un componente autobiográfico, sin duda que la mía es más aún. Al ver estas fotografías, mi pregunta fue, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué se fueron a tomar un terreno? ¿Por qué iban y dormían en un lugar tan incómodo? Y la respuesta a esa pregunta, sin duda, activó una lucha. Por supuesto, no por nada, finalmente estudié historia, etc. Entonces creo que tiene un sentido que al final la forma en que son miradas y el momento en que son miradas permite proyectar esa lucha original en otras formas, desde otros dispositivos, etcétera, desde otras plataformas. Eso con respecto a la primera parte de la pregunta. Y con respecto a lo del tiempo y pose, no es algo que yo haya consultado directamente. Entiendo que era un momento muy rápido. Pasaba en algunos casos un caballero sacando fotos y se juntaban haciendo una vaquita y pagaban una foto. De hecho, hay muchas imágenes que juntaron a todos los niños afuera en la calle y les sacaron porque les salía más barato. Nuevamente la idea de la autogestión, el bingo que hoy en día quizás algunos sugerían hacer. Y eso, no tengo más antecedentes, no lo investigué yo mayormente. ¿Quién rueda? Con respecto a la primera parte de la pregunta sobre el tema de la recepción de la fotografía, pienso que existe en la circulación de imágenes fotográficas una especie de construcción de la conciencia de la propia imagen y que esto está siendo derivado también de una especie de una construcción también de lo que Bourdieu a veces destaca como el tema del buen gusto. ¿Quién define lo que es agradable? ¿Quién define lo que es vulgar? Eso me parece interesante discutir y sobre todo cuáles son los factores como de clase que existen al momento de recepcionar una fotografía o al momento de generar una fotografía, como los ejemplos que mostraba Jimena, que es como yo construyo
una composición que aspire a algo o que genere como una construcción de lo que es digno. ¿Y quién es lo que define eso? Eso tiene un componente de clase que igual creo que es importante. Y por otra parte, con el tema de la Polaroid y del tiempo, con el revelado y todo, bueno, me estaba acordando que hace una semana un amigo tenía una Instamix, que son como las nuevas Polaroid, que sacan fotos muy chiquititas, y claro, sacó la foto y pasó este momento en que uno deja la foto y de a poquito empieza a aparecer, y es como, wow, la magia de la fotografía. Y me acuerdo mucho de lo que dice Foncuberta, que romantiza mucho este tema del revelado de la fotografía, ese momento de la expectativa en que uno espera el resultado mientras la foto se está revelando. Eso ya no existe ahora. Y me parece muy interesante en ese aspecto un poco pensar en el tema de la construcción de la espontaneidad. O sea, en la pintura, un retrato pintado podría tomar mucho tiempo, sin embargo, existen ciertas convenciones que hacen que la imagen pareciera ser construida capturando un momento, un segundo de la persona retratada en su entorno natural. Entonces, como que me parece que la construcción de la espontaneidad es algo que va acompañado también con los procesos técnicos y cómo van evolucionando. La espontaneidad de la fotografía la vamos viendo que se expresa de distinta manera según cuáles son las técnicas que están intermediando entre el autor y el modelo. Sí, algo rápido. No, en realidad ambas preguntas interpelan preguntas que ya están detrás también de esta investigación. Por un lado, el de quién la mira, de alguna manera estas esferas de expresividad con las que estoy trabajando, los festivales, los retratos y ciertos accesorios de la indumentaria, forman parte de una cultura visual. Y en el fondo pensemos que están pensadas para y por la sociedad cortesana. Si bien, por supuesto, se divulgaron estampas a otros grupos de la sociedad, de alguna manera aquí hay un juego justamente de miradas, justamente de quién asume este rol, de quién es el actor y quién es el espectador. Aquí no hay una división tan tácita, en realidad. Aquí el que mira también es mirado, y eso pasa justamente en la sociedad cortesana, con todas estas imágenes y con todas como los programas que se daban al interior de estos festivales. Y con respecto al tiempo vinculado a la pose, claro, efectivamente ya habían patrones previos de cómo realizar estos cuadros, de cómo representar la figura. Se hacían bocetos por los tiempos en que, por supuesto, implicaba realizar estos cuadros de grandes dimensiones, pero de alguna manera se ha planteado sobre el retrato pictórico como género que esta rigidez de la pose es por el tiempo en el que la persona representada estaba posando ante el pintor. Pero en realidad pienso también, y uno de los postulados que tengo, es que esta rigidez ya venía de alguna manera predeterminada por el uso de estos accesorios de la indumentaria. Y de alguna manera no hacía tanta falta el que se posara y esta incomodidad no se generaba tanto por los tiempos de la pose, que también no se puede negar, sino también ya la incomodidad venía por la indumentaria que portaba este sujeto. Entonces era eso.